Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Spotty. Me encuentro en el aeropuerto internacional de Miami. Hoy en esta sesión de fotos, en este caso videos para ustedes, les voy a mostrar las diferentes aerolíneas, un poquito de las aerolíneas de aviones que operan en este aeropuerto, son muchísimas más. Me encuentro en este lugar que se llama El Dorado, en la cabecera de la pista 09. Es uno de los mejores lugares y más tranquilos para hacer spotting. Hay muchos otros que ustedes pueden ir a explorar en este aeropuerto, pero este, a mi modo de ver, es el más tranquilo cuando el viento así lo beneficia. Hoy el viento nos permite tener fotos desde aquí, así que vamos a estar haciendo estos videos para ustedes. Bienvenidos al canal, no te olvides dar like y comentar sobre todo cuál es tu avión favorito de todos los que vas a ver a continuación. Bienvenidos, no te olvides suscribirte. Este es uno de los mejores lugares para hacer spotting en Miami, tranquilos, seguros, tienes hasta sombras y hay mucho sol en ese árbol. Esta es la pista 09, puedes ver aviones aterrizando también en otras pistas, depende del viento. Obviamente es el tema de Miami, el viento cambia bastante, tienes que estar atento. Hoy tengo suerte, están aterrizando por la 09, aquí puedes ver los vuelos de Sudamérica, operación carguera principalmente, así que si quieres para acá, ponen en Google Maps El Dorado y te trae justamente este estacionamiento donde puedes esperar, tienes un poquito donde sentarte. Es un lugar bastante bueno, junto a la riel del tren, muy tranquilo, las policías ni la seguridad portuaria te van a decir absolutamente nada. Pero hoy tuve la mala suerte que están estos personajes con sus autos escuchando música a todo volumen, así que si escuchan música desagradable de fondo, mil disculpas. Y claro está, este es uno de los lugares de spotting en Miami. Hay como 18 lugares donde puedes hacer spotting identificados, pero este, a modo de ver, es el más fácil de acceder. Incluso yo vine en bus y caminé un par de cuadras y estuve aquí. Tenemos un Airbus 330 de Avianca Cargo llegando desde Quito. Llega un Boeing 737-400 de Eastern. Y aterrizando por otra de las pistas de Miami, un Boeing 777 de American Airlines.
Airbus 330 carguero de Avianca Cargo, saliendo hacia Bogotá. Ese avión acaba de frustrar aterrizaje. Y despeinado por el viento, arrancamos este video desde el aeropuerto de Miami Spotting. Aquí cada 30 segundos más o menos tienes un avión aterrizando, y eso que hay varias pistas de funcionamiento al mismo tiempo. Yo estoy en la 09, pero mientras tanto en las demás pistas hay igual mucha operación y muchos aterrizajes y despegues. Veamos qué sorpresa tenemos del día de hoy, si encontramos algún avión especial o muy diferente en este video. Bienvenidos nuevamente. $330 Neo de Virgin.
330 Neo de Virgin aterrizando posiblemente por la 08 derecha, diría yo. Ya voy a ver Flight Radar. Actualización, aterrizó por la pista 12 de Miami S330 Neo. Y ahí tenemos un 330 de Swiss Air aterrizando por la pista 12. Y después de este avión, me parece que es de este o dos más máximo, aterriza algo muy especial que acabo de ver en Flight Radar. Ya van a ver qué monstruo es. Y miren lo que llega ahí, nada más ni nada menos que el Airbus A380. ¿Les gusta este avión o prefieren el 747? Déjamelo saber en los comentarios y vamos a disfrutar esta bestia aterrizando en Miami directamente desde Londres Heathrow. ¡Ah, hermoso! Miren esas alas. Es un monstruo ese avión. Y atrás del 380 viene la reina de los cielos, el 747 de Cargolux. ¿Cuál prefieres? ¿El 747 o el 380? Si bien puedes pasar bastante tiempo viendo American, Delta, United, las aerolíneas tradicionales de Estados Unidos uno tras otro, hay momentos que ya puro avión heavy, como los que estamos viendo ahora, un 767 de LATAM Cargo. Imagínense la vista desde esa torre de control. Uf, debe ser una locura. Por ejemplo, miren cómo se ve desde ahí.
¿Cómo se verá desde ahí este 747 de Cargolux? Y tenemos la siguiente bestia de la tarde. Miren esta belleza, Boeing 747-8 de Lufthansa. Disfruten. Ahí llega un Boeing 767 de mis amigos de LATAM Ecuador Cargo desde Quito. Este avión es chévere, es un Boeing 777-200 de American Airlines llegando desde San Juan. China Airline Cargo 777 aterrizando. Un cromo difícil. Uf.
Momento de la aviación latinoamericana, llega un 737 de Copa. Este es un chévere cromo 737 MAX de Gol. Ojalá que vuelvan a Ecuador. Y si me preguntan qué cámara estoy usando, hoy estoy solo con mi Canon, la SX740. Es una cámara portátil, llamémosle chiquita, de bolsillo. Es muy buena, tiene un muy buen zoom para las fotos. No siempre viajo con la cámara grande, a veces muy pesado, mucha complicación, pero con esta más que suficiente. ...747 de Atlas, pero por la pista 08 derecha. O a izquierda, depende. Y siempre es hermoso ver un 777, nuevamente American, llegando desde Los Ángeles. Imagínense la demanda que hay para que mande un avión tan grande en un vuelo doméstico, que bueno, sí es bastante larguito este viaje. Boeing 767 de ABX. Otra reina de los cielos aterrizando. Este es un 747-400 de Calita. A los años que veo un Calita. Este es otro cromo difícil, un 330 Neo de TAP, Portugal. Lamentablemente está aterrizando por la pista 12. Pero acá en mi pista tenemos un Embraer 175.
767 de Prime, Amazon Prime. ¿Cuál creen que es la aerolínea carguera que más vuelos tiene desde Sudamérica a Miami? Aquí les dejo una pista. Este es otro cromo difícil, pero que lamentablemente se me fue por la pista 12. Un 330 de ITA. Cromo súper exótico es un 737-400 de Calita Charter 2. Esa no la había escuchado antes. Debe ser matriz de filial, perdón, de Calita, pero Charter y se llama 2, no había escuchado. Me encanta esto. Aquí viene gente, se acomodan, toman agua, una bebida y esperan que vengan los aviones. Me encantaría tener un espacio así en todos los países de nuestra región, donde simplemente puedas venir a disfrutar aviones sin ninguna complicación. Otro 747 de Atlas, esta es la versión raya 8 carguero, pero por la otra pista. Asumo que la 12 también, o la 08 derecha. Ese es un cromo súper difícil, pero por mala suerte se fue a la pista 12. Este es un Airbus 350-1000, la versión más larga del 350, pero lamentablemente se me escapó verlo de cerca, pero al menos lo vemos aterrizando a la distancia.
Este es otro cromo difícil. Miren esta belleza, 747, pero ya van a ver la aerolínea. ...787 de LATAM. Y así como la aviación nos quita, también nos da. Ahí viene el Airbus 350-900 de Lufthansa. Otro cromo difícil está aterrizando. Es un Airbus 330-300, aún más exótico. Es nada más ni nada menos que de Aer Lingus. Otro Boeing 767 de LATAM Cargo Ecuador.
En la actualidad este es otro cromo difícil, un MD-11 de UPS. Pero aterrizando por las otras pistas, seguramente la 8 derecha. Otro avión gigante, un 777-300 de Swiss, aterrizando por las otras pistas. Miren esta belleza, 777 de LATAM, Brasil. Ayer con el aterrizaje de 777 que ustedes vieron de LATAM cerramos el primer día de spotting. Ahora estoy ya volviendo a mi casa en Quito. Vamos a tener la oportunidad de ver más aviones, esta vez desde la terminal, que vale la pena mostrarles. Vemos qué capturamos, qué cazamos el día de hoy en este segundo día de spotting desde Miami. Hemos pasado los filtros de seguridad y nos encontramos primero con un 787 de LATAM y por acá un 737 MAX de Copa. Este es un cromo difícil también, 787 de El Al. Y digo difícil porque por nuestros países no se los ve, pero siempre es llamativo igual verlos a ellos en vivo y en directo. Y tal como les pregunté ayer cuál es la aerolínea de carga más importante de Sudamérica a Miami, ahora les dejo la pregunta: ¿cuál creen que es la principal aerolínea de pasajeros que opera aquí en Miami? Les dejo una pequeña gran pista. Este Airbus 320 de Spirit con su pintura particular no se lo ve todos los días, así que es un cromo especial. Y si se fijan, ese como radomo, pensaría que es servicio de internet. Es amarillo, seguramente lo sacaron de otro avión para reemplazarlo y lo pusieron en este. Se ve muy chistoso. Y hoy estamos con otra configuración de pistas, entonces tenemos otro paisaje diferente. Y desde esta zona de acá, al fondo de la terminal J, que es de donde salen los vuelos internacionales, tenemos estas ventanas donde podemos venir a hacer spotting tranquilamente. Miren, aquí va a salir el 777 de Emirates hacia Bogotá. Esa ruta muy especial, digamos, diferente desde Miami. Mira, 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 justo acaba de llegar el 777 de Emirates desde Dubái y después este vuelo se extiende hacia Bogotá. Uy, el tráfico está hermoso. Miren ahora aquí viene ahí, mira, 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 ahí. ¿Se imaginan la vista que tiene este 737 de American de esta colita? Vean eso. Qué hermoso que es el 777. Y no sé, y los colores de Emirates son de los más bonitos que hay en un 777. Y cierro así este video de spotting desde el aeropuerto de Miami. Realmente aquí no te aburres, no te cansas. Siempre hay un avión que ver y disfrutar, un despegue, un aterrizaje. Yo prefiero los aterrizajes. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Aterrizajes o despegues? Yo me creo que aterrizaje hay más actividad, hay más viento, hay más adrenalina. Muchas gracias por ser parte del canal nuevamente. No te olvides suscribirte, darle like y comentarme qué te pareció este video y cuál fue tu avión favorito de todos los que vimos el día de hoy.
Nos vemos muy pronto con más videos aeronáuticos. Chao, chao.